Muy buen día a todas y todos. Mi nombre es Fabio Alberto Carrillo Botello, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia y agradezco a usted, estimado maestro Andrés Felipe Roncancio Bedoya, por permitirme en su área Derecho Internacional Público hacer mi entrega al respecto de la fase 2 sobre fundamentación y distinción. Nos plantea la guía entonces que elaboremos una crítica al respecto de la intrincada relación que existe entre el derecho internacional público y el derecho interno. Es importante recordar que el derecho internacional público surge como una necesidad de arreglar las conflictividades existentes en la humanidad. Este es la respuesta a tantos vejámenes que ocurrieron a través de la historia en los diferentes momentos y ha venido en un proceso de construcción desde antaño en función de garantizar las mínimas condiciones de humanismo en todo lo que tiene que ver con las conflictividades en el mundo. No podemos olvidar entonces cómo la humanidad, en busca de humanizar las diferentes circunstancias que han afectado los derechos básicos y fundamentales de los individuos en el planeta Tierra, ha encontrado desde las Naciones Unidas y sus exposiciones anteriores un punto de entendimiento que le ha permitido llegar a un mínimo en el cual nadie podrá afectar los derechos de la humanidad. Sin embargo, esto es letra muerta si no se aplica en los contextos de la conflictividad actual, como lo es el caso entre Rusia y Ucrania, y más grave aún, la situación que hoy se vive entre Israel y Palestina. Ahora bien, en el caso que concierne al derecho interno, cabe resaltar que nuestro derecho es un derecho que ha sido anexado en una carta constitucional que toma para sí las decisiones concernientes al derecho internacional público y lo convierte en una estructura constitucional, insertándolo al ordenamiento jurídico nacional. Ahora bien, debemos entender que también internamente, fruto de la costumbre o fruto de las creencias propias de los territorios, como en el caso colombiano, existen leyes de orden internacional que transgreden o resienten la creencia que sobre el derecho interno se tiene en cada una de las naciones. En nuestro caso podríamos colocar como ejemplo lo que concierne a la utilización de la fe y de las creencias en contraprestación al derecho que le asiste a una mujer de decidir sobre su propio cuerpo, ya que en las creencias y costumbres propias de nuestro territorio es mal visto que una mujer tenga autonomía sobre su ser, y mucho peor si ésta toma decisiones con respecto de no permitir el nacimiento de un ser que se gesta en su vientre. Es por esto que Colombia tiene una corriente muy fuerte, conservadora a su extremo, que se opone a todo este proceso de desarrollo y evolución del derecho. Pero también encontramos, irónicamente en nuestro territorio, una fuerte defensa de la vida, en el caso, por ejemplo, de los animales, en ocasión a la recién aprobada ley en contra del toreo, pero que al mismo tiempo aquellos que están en contra del uso de las decisiones autónomas de la mujer sobre su propio cuerpo, están en contra de que se apruebe dicha ley, porque a ellos les divierte y disfrutan con el sufrimiento de los animales, en este caso de los toros. El anterior, puesto como un ejemplo cotidiano, nos permite ver desde algo tan sencillo como lo expresaba anteriormente, pero también nos vislumbra fenómenos terribles que han pasado en la historia de nuestro conflicto armado. Por ejemplo, que la mayoría de las personas hayan decidido votar en contra del derecho a la paz, consagrado en nuestra Constitución política,
y que se vio refrendado, que no se refrendó en la acción popular que se realizó en el segundo mandato del gobierno de Juan Manuel Santos para refrendar los acuerdos de paz. Pero más grave aún, encontramos que la mayoría de nuestra sociedad vio con buenos ojos y apoyó ese fenómeno narcoparamilitar que en Colombia se apoderó de todos los estamentos del Estado, los infiltró, los dominó y los utilizó para sí. En contraprestación, vemos cómo esos mismos gobiernos, esas mismas élites y esas mismas mayorías se oponen o confrontan a quienes en algunos momentos de la vida hemos decidido alzar nuestra voz de protesta por algo que creemos es una causa justa y noble, como es la defensa de la vida, como es la marcha por el derecho al trabajo, el derecho a la salud, entre otros. Tenemos entonces que entender que existe, independientemente de la concepción del individuo, un contrato social que en nuestro caso es la Constitución Política de 1991 que regla y faculta cada una de las acciones de los individuos y del Estado. Asimismo, entendemos cómo la importancia de la jurisprudencia internacional en el derecho interno llega a tal punto que ésta regularmente, fruto de los pactos firmados por el gobierno colombiano, termina siendo anexada en nuestro orden constitucional. Ahora bien, se nos plantean retos y desafíos en esta relación entre el derecho internacional público y nuestro derecho interno, y esta va fundamentada en esa construcción del constituyente primario como un actor social que esté en función de la construcción colectiva de ese contrato social que debe ser renovado y al mismo tiempo debe buscar ir actualizándose conforme como avance la sociedad, la tecnología, entre otros, la humanidad. Cabe resaltar que encontramos eruditos y conocedores desde la academia al respecto de esta relación entre el derecho internacional público y nuestro derecho interno, que plantean la armonización de los mismos en la adaptabilidad hacia esta modernidad o avance del derecho desde las tecnologías y desde las diferentes dinámicas de la utilización de la construcción de jurisprudencia que permita desarrollar los diferentes espectros de la vida del individuo. Empero, es importante decir que el derecho internacional público es la línea conductivista por la cual todo Estado o nación debe transitar, ya que éste se crea en función del beneficio global, lo que indiscutiblemente beneficia a los individuos de X o Y nación. Asimismo, cabe resaltar que desde el derecho interno podemos aportar hacia la construcción de ese derecho internacional público desde las experiencias mismas que han dejado en nuestra historia unas huellas, en su inmensa mayoría, llenas de sufrimiento y tristeza, para que estas desgracias no se repitan en la historia de la humanidad. Por último, solicita la guía al respecto de las fuentes del derecho internacional. Y es necesario decir que las fuentes del derecho internacional son un conjunto de normas y principios que reglan las relaciones entre los estados soberanos y otros sujetos internacionales, con el propósito de establecer un orden y regular la convivencia pacífica en el ámbito internacional. Asimismo, existen unos tratados internacionales que se denominan acuerdos formales y vinculantes a los que hacemos parte, tales como los tratados de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica. Existen unas costumbres internacionales que son fundamentales en la construcción de ese derecho internacional público y del derecho interno, tales como el respeto a los derechos humanos, las prácticas diplomáticas reconocidas internacionalmente, entre otros.
tenemos los principios generales del derecho, tales como el principio de la legalidad, de la equidad, de la no retroactividad de la ley, entre otros, así como decisiones judiciales internacionales que son de suprema importancia, estos enmarcados en una imagen que nos permita deducir cómo las sentencias de la Corte Internacional de Justicia han sido fundamentales para dirimir y resolver problemáticas de los estados, incluyéndonos asimismo las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, que en el caso colombiano ya han habido varias. Y por último, el reconocimiento de las fuentes, tenemos como la Constitución Política de Colombia, el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, y pues en el caso colombiano la aplicación y el reconocimiento de estos entes multilaterales de justicia. Para finalizar, estimado docente Andrés Felipe Roncancio, quiero agradecerle por la oportunidad que me dio al poder recuperar esta fase 2 a través de esta presentación en audio y video, y decirle que estaré muy satisfecho por la decisión que usted tome, ya que me permite, digamos, que dar solución a un tema que tenía con mucha preocupación, y era la recuperación de esta tarea. Muchas gracias, que el Señor Todopoderoso le bendiga y le proteja siempre. Muy amable.